Muy buenas noches a todos nuestros seguidores, a todos nuestros alumnos de parte del Instituto ICAET, el Instituto Teológico con Educación Virtual. Es para nosotros un gusto transmitir de nuevo, estar transmitiendo de nuevo esta linda noche con una temática muy interesante con mucho aporte más científico. Creados iguales y semejantes y diferentes entre el hombre y la mujer. Un estudio que va a abarcar un poco sobre la neurociencia, sobre la biología, sobre la antropología. Va a hacer un pequeño análisis la profesora Ivania sobre esta temática, como una secuencia de los otros temas que hemos venido dando. Así que sin más preámbulo, también tenemos la invitación de nuestro profesor William Rodríguez, como siempre, y de nuestra profesora Ivania. Así que dejamos que ella es la que lleva esta noche la batuta también. Profesora. Saludos fraternos en el amor de Cristo. Pues como lo prometido es deuda, estamos aquí para el último encuentro en la materia de antropología bíblica, ¿verdad? Y tenemos aquí, como ya se ha anunciado, ¿verdad? Un tema que también ya lo habíamos mencionado, creados semejantes y diferentes. Entonces vamos a hacer un abordaje más de investigaciones que se han hecho en esta línea para después hacer una aplicación bíblica y un consejo o una orientación para el día de hoy. Así que entonces vamos a ver, ahí tenemos una lámina siempre sugestiva, ¿verdad? Sobre los temas que tratamos en nuestro instituto. Y ahí tenemos dos esqueletos, ¿verdad? Uno más alto, más grueso y uno como más fino, ¿verdad? Tomaditos de la mano y con algunas preguntas ahí, ¿cuál es la intención del creador? ¿Verdad? Porque ahí estamos hablando que el tema es creados, semejantes y diferentes. Entonces, ¿cuál es la intención del narrador o del escritor de Génesis al decir que fuimos creados a imagen y semejanza, ¿verdad? Iguales y diferentes los unos a los otros, el uno al otro? Entonces, ¿qué implicaciones tiene la semejanza? ¿En qué somos semejantes el uno al otro? Ya en las conferencias anteriores hablamos en qué somos semejantes a Dios, ¿verdad? En qué está su imagen y en qué está su semejanza, la cual Dios transmite en el insuflo divino. Pero aquí estamos hablando de la pareja una vez creada, ¿verdad? ¿Qué implicaciones tiene en que la pareja sean iguales, ¿verdad? Creados, dice el texto bíblico, creado hombre y mujer a imagen y semejanza de Dios. Entonces, la pregunta es, ¿por qué las diferencias a veces son más visibles? ¿O qué ha investigado la ciencia respecto a esto? Crean que yo quiero confesar aquí en esta investigación que ha sido muy ilustrativa para mí y seguramente lo será para ustedes, que siento que cada vez las cosas se van alineando de una manera mejor. Y eso es fenomenal, es una buena noticia. Así que entonces he aprendido mucho con estas investigaciones. Ahora he hecho un collage, he ido pegando y pegando un montón de investigaciones. Así que algunas cosas las van a sentir repetitivas, pero entremos al tema. Creados, semejantes y diferentes. Vamos a ver la siguiente lámina. Ahí tenemos siempre un hombre y una mujer, y ya desde ahí se vislumbra que hay un funcionamiento ahí un poco diferente, ¿verdad? Vamos a hablar de una investigación que fue publicada en esta revista Diferenciador, una revista virtual, diferenciador.com, el 8 de febrero del 2021 la consulté,
Pero lo escribe esta mujer, esta comunicadora social, y ella es especializada en estrategias de comunicación y negociación, y es de una universidad de Salamanca, España, ¿verdad? Entonces esta mujer escribe sobre las diferencias biológicas entre hombre y mujer, y es lo que vamos a ver para darle entrada al tema. Veamos la siguiente lámina. Esta mujer, Sara Lugo, va trabajando en un cuadro la diferencia biológica, repito, de biológica. Ella es una comunicadora social que con un equipo de su universidad hicieron esta investigación. Entonces ella pone aquí en este cuadro hombres a un lado, mujeres para allá, para el otro extremo, y aquí por la definición, ¿qué conocemos por hombre? Personas del sexo masculino. Por mujeres, personas del sexo femenino. Dice, allí voy a leer, algunas no las voy a leer porque queremos avanzar. Las cromosomas, dice ella, genéticamente poseen un par de cromosomas sexuales X y Y. Eso nosotros lo sabemos ya hace rato. Las mujeres poseen los cromosomas sexuales XX. En la fecundación aportan los hombres un espermatozoide que puede ser X o Y, la que va a determinar el sexo del bebé. Las mujeres aportamos un óvulo con un cromosoma sexual XX, ¿verdad? Entonces, a nivel de funcionamiento de las hormonas, eh, el nivel de testosterona más elevado lo tienen los hombres, causando un carácter más agresivo y dominante. De eso le viene esta neurona es la que pone a los hombres allí, digamos, con coraje, ¿verdad? Las mujeres, en cambio, tienen cambios hormonales que alteran el ciclo menstrual, provocando estados de ánimo volubles y desarrollan el instinto maternal, ¿verdad? Es el ciclo menstrual que da la vida, que provee la vida, ¿verdad? Que es una cosa muy linda en las mujeres, ¿verdad? En los hombres, los niveles de testosterona también aceleran el metabolismo, las comidas, ¿verdad? Facilitando la pérdida de peso. Ellos pueden fácilmente bajar de peso porque tienen esas hormonas que ayudan al metabolismo, y su nivel de producción de prolactina es menor. Eso es lo que tiene que ver con la leche materna. En las mujeres, generalmente, esto les dificulta la pérdida de peso. Estamos hablando de la prolactina y de los periodos menstruales. Entonces producen más prolactina, responsable de producir la leche materna y las lágrimas. Yo he aprendido muchísimo en esto, que esta hormona es la que produce mayor cantidad de lágrimas en las mujeres y fácilmente, y en los hombres que lloran fácilmente, ¿verdad? Tienen esas hormonas. Muy bien. Sigamos. En la siguiente lámina, los caracteres sexuales primarios y reproductores, y los caracteres sexuales secundarios. Los voy a mencionar rapidito. Ustedes lo pueden ver ahí con calma. Los hombres, las gónadas, las vías genitales y los genitales externos, ¿verdad? Que ya conocemos nosotros. Nos diferenciamos sexualmente por que el hombre tiene testículos y pene, y las mujeres tenemos vulva, ¿verdad? Y los genitales están internos, están adentro. La gónada y las vías genitales y los genitales externos sí están externos, ¿verdad? Y los varones, bueno, ok, lo externo. Las características sexuales secundarias es que la voz de los hombres es más grave y es más gruesa, ¿verdad? Y tiene mayor visibilidad la nuez de Adán, ¿verdad? Esta que se le llama biológicamente la nuez de Adán.
En las mujeres la voz es más aguda y poseen menor cantidad de vello facial y corporal. El hombre posee mayor cantidad de vello, ¿no? Los hombres tienen capacidad para desarrollar más músculos y más fuerza. Las mujeres tienen capacidad muscular relativamente menor, desarrollan mama, el hombre desarrolla tórax y hombros más desarrollados. Las mujeres generalmente tienen menor peso y los hombres mayor peso, ya que al final de la lámina que ustedes están viendo ahí, los hombres poseen más conexiones neuronales en el cerebro. Fíjense bien, siendo este de mayor tamaño, el cerebro de los hombres, y con mayor cantidad de sustancia blanca. Eso es clave y lo vamos a explicar un poquito más adelante. En los hombres hay una mayor predominancia del hemisferio cerebral izquierdo. Y ahí, por ahí ya vamos entrando a la diferencia. Fíjense bien. En las mujeres poseen mayor cantidad de conexiones entre hemisferio derecho y hemisferio izquierdo del cerebro. Las mujeres se conectan los dos hemisferios y el hombre se queda más en el izquierdo. Dice, este lugar del cerebro izquierdo suele ser más denso y posee más materia gris. Los hombres en materia blanca. Vamos a ver ese asunto. El uso de los hemisferios derecho y izquierdo es balanceado en las mujeres. Vamos a ver la siguiente lámina. El sentido en los hombres posee mayor agudeza visual. El hombre tiene una vista aguda. Vamos a verla más adelante, que se llama vista de túnel. Pero paradójicamente tiene menor percepción del color. Ahí tenemos una diferencia y una semejanza. Vamos a ver las mujeres. Las mujeres poseen agudeza auditiva y olfativa. Huelen mejor, escuchan mejor y distinguen más colores que los hombres. Y tienen la vista, la tienen de percepción. Esta autora no lo dice, pero lo vamos a decir más adelante. Datos curiosos. Los datos curiosos los hombres se concentran mejor en una sola cosa, en una actividad a la vez. Las mujeres tienen capacidad de realizar múltiples actividades simultáneas. Fíjense bien, múltiples actividades simultáneas. Los hombres se centran más en el logro de metas. Las mujeres tienen más disposición a involucrarse socialmente, ¿verdad? Son más general. Los hombres tradicionalmente prefieren la acción. Las mujeres prefieren conversar y comunicar sus sentimientos como sus opiniones. Los hombres tienen un impulso sexual mayor porque las relaciones sexuales son percibidas, es cuestión de formación, son percibidas como una función fisiológica. Nosotros sabemos que una función fisiológica es, por ejemplo, la micción urinaria, es decir, ir al baño. Eso es es fisiológico porque usted tiene que ir al baño sí o sí, ¿verdad? Entonces, pero la concepción de los hombres en general, ¿verdad? Hablamos de generalidades en todo, que para ellos el sexo es una función fisiológica y eso se ha dicho que no es así, pero generalmente así se entiende. Y tienen los hombres tendencia a la calvicie por una mayor producción de sus propias hormonas, ¿verdad? Se ponen, le da calvicie. Al contrario, en la mujer no padece de calvicie, ¿verdad? Y son más emotivas, necesitan más afecto y emotividad en las relaciones sexuales. Y eso es muy importante saber, que el hombre lo toma como una necesidad fisiológica y en las mujeres no. Las mujeres, para estar listas para el sexo, necesitan afecto, emotividad, para poder llegar al clímax sexual, como se le llama. Muy bien, en la siguiente, muy bien, allí concluyo en esa lámina, así en generalidades, lo que esta mujer experta en comunicación social ha investigado. Y ahora estoy hablando de otro libro que lo escribieron
una pareja, un hombre y una mujer, Alan y Bárbara Pease. Alan es un experto en lenguaje corporal, ¿verdad? Y escribe con los aportes de su mujer. Aquí solo algunos aspectos, porque hice una síntesis de cada cosa. Este es el libro, ahí lo ven, el libro que ellos escribieron y se llama ¿Por qué los hombres no escuchan y las mujeres no entienden los mapas? Parece como divertido, como jocoso, ¿verdad? El tema que ellos escriben, pero bueno, yo tomé algunas ideas que me parecieron muy buenas. Bueno, no estoy haciendo propaganda a nadie, ¿verdad? Pero vamos a ver qué dice el libro. En los temas que ellos abordan es los hombres no deben mentir nunca a las mujeres. Y como él es experto en lenguaje corporal, eso es una rama de la psicología. Entonces, él pues aconseja a los hombres no mentir a las mujeres porque las mujeres hacen lectura bien perceptiva sobre el lenguaje corporal, ¿verdad? Entonces saben cuando el varón está mintiendo. Las mujeres hablan tanto y los hombres muy poco, ¿verdad? Ellos van abordando esos temas. Los hombres quieren sexo y las mujeres quieren amor, que son cosas muy diferentes. Hay que estudiarlas, ¿verdad? La idea es motivarlos a ustedes a investigar. La sociedad de hoy parece obstinarse en creer que los hombres y las mujeres, fíjese bien la tesis que ellos plantean, que los hombres y las mujeres poseen las mismas capacidades, las mismas actitudes y potenciales, cuando paradójicamente la ciencia está empezando a demostrar que ambos sexos son completamente diferentes. Fíjense que a mí me llama la atención esta tesis de ella, que es la que hemos venido manejando, ¿verdad? Pero los datos más nuevos dicen lo contrario, lo vamos a ver. Entonces, dice, ellos sostienen, según en las lecturas corporales, que los hombres y mujeres actúan diferentes totalmente y que los estudios han demostrado, ¿verdad?, que actúan diferentes. Muy bien, veamos la siguiente lámina. La idea central en el libro de esto es que los hombres y las mujeres son diferentes, que esto no significa que unos sean mejores unos que otros, sino que sencillamente son diferentes, pero en la diferencia no es ni mejor ni peor. Eso me pareció excelente a mí, ¿verdad? Desde la lectura antropológica que hemos venido realizando, que son diferentes y semejantes, ¿verdad? La síntesis que ellos trabajan ahí en ese libro es: somos la misma especie, dicen ellos, para decir todos somos humanos. Los hombres y las mujeres han evolucionado de forma diferente. Fíjense bien la tesis que llaman, la síntesis que trabajan. Al principio de la historia, dicen ellos, los hombres cazaban y las mujeres recolectaban. Los hombres tenían la obligación de proteger a la familia y las mujeres se encargaban de la cueva, ahora diríamos de la casa, ¿verdad? De la cueva y de criar a los hijos, que han sido los roles tradicionales. Como consecuencia de las diferentes actividades, los hombres en el campo y las mujeres en la cueva, entonces evolucionaron de forma diferente para adaptarse a sus funciones. Esta es, me parece una tesis muy bonita, ¿verdad? Porque cada quien se forma de acuerdo a su entorno. Eso también lo dice la biología, ¿verdad? Muy bien. Otro autor que estoy citando aquí dice que los sentidos, la agudeza de percepción y visión que tienen los hombres y las mujeres son diferentes. Y aquí, en la siguiente lámina, amor, en esta lámina he puesto dos figuras, ¿verdad? Abner, sí, ahí, ok. Tenemos ahí que la mujer tiene, dice, un campo. La mujer es capaz, dice este autor, de ver un pelo rubio en una camisa oscura a 50 metros. Es una exageración, ¿verdad? Pero puede tener dificultades para parquearse, dice, un parqueo difícil.
tiene agudeza para ver algo, pero tiene otras limitaciones. Las mujeres tienen mayor campo de visión periférica, mientras que los hombres han perfeccionado la visión de túnel. Entonces ahí puse dos láminas, ¿verdad? Que la visión periférica, ¿verdad? Tiene visión central, pero a los lados tiene una visión más amplia, tiene una visión periférica. Es decir, es capaz de ver, en un ángulo más amplio, mientras que el varón, el hombre, se concentra, ¿verdad?, en una visión de túnel. La visión periférica nos da información del entorno, es más sensible a la luz y movimiento de la visión central, percibe los movimientos y nos permite orientarnos en el espacio. Ocupa una extensión de 180 grados, es la que nos ayuda a localizar los objetos. Es decir, si se mueve algo aquí, la mujer es capaz de percibirlo, mientras que el hombre tiene su agudeza de túnel y se concentra más en otro enfoque, ¿verdad? Entonces ahí tenemos la primera diferencia. En la siguiente lámina estamos hablando del sexto sentido. Otro aspecto que se estudia si es diferente o igual entre hombres y mujeres. Y aquí dice, el cerebro femenino posee gran sensibilidad, intuición y gran facilidad para adaptarse a los cambios. Esto está altamente demostrado desde los estudios desde la neurociencia, ¿verdad? Aquí he hecho investigación sobre biología, sobre comunicadores sociales y la neurociencia, sobre todo neurociencia. Según la RAE, ¿verdad?, la Real Academia Española, el diccionario, el sexto sentido es la capacidad de comprender las cosas instantáneamente, sin necesidad de razonamiento. Mire, fíjese bien lo que decimos, es una capacidad, habilidad de conocer una verdad sin necesidad de una clara observación o razón para demostrar, ¿verdad? Entonces ese es el sexto sentido y está acumulado con mayor habilidad en el cerebro femenino. Veamos la siguiente lámina y siempre a mí me gusta poner láminas que nos ayuden a pensar con más agudeza, ¿verdad? En los hombres, cuando el hombre tiene interrogante, la mujer ya voló más alto, ¿verdad? Porque tiene esa capacidad para percibir con ese sexto sentido que muchos lo representan con un tercer ojo, ¿verdad? Y eso tiene también en la neurociencia tiene implicaciones más profundas, ¿verdad? Que no estamos aquí estudiando, pero que tienen que ver con capacidades extrasensoriales. Muy bien, veamos la siguiente lámina. El sexto sentido es algo de lo más complejo que tenemos los seres humanos, pero siempre está a nuestro alcance. El sexto sentido es real y se desenvuelve en un mundo que no vemos, pero que percibimos. Es verdad que las mujeres suelen desarrollar más el sexto sentido, pero tanto hombres y mujeres pueden ser igual de institutivos. Es decir, los dos sexos tenemos el sexto sentido, pero la mujer, el cerebro de la mujer lo desarrolla con más capacidad. Entonces, la intuición, la percepción, lo extrasensorial o sexto sentido es una particularidad de los seres humanos muy compleja de explicar. Y aquí yo me acordaba cuando Dios en la primera narración del Génesis que tenemos, en la segunda narración que tenemos ahí, que Dios le sopló al hombre el insuflo divino y entonces le dio esas grandes capacidades, ¿verdad? Sigamos, el sexto sentido es la capacidad de conocer, de tener conocimientos adquiridos sin recurrir tanto al razonamiento. Muy bien, ahí tenemos la siguiente lámina y esta lámina me gustó muchísimo porque dice, ¿dónde está el sexto sentido? Y hay una explicación biológica, ¿verdad? Desde la medicina, desde la ciencia.
en donde se ubica en esta parte roja que se señala ahí, dice, es la función, es la membrana que se encarga de integrar las emociones y el conocimiento. Y entonces esa membrana es la encargada de esa habilidad, de la intuición, de lo extrasensorial. Y ahí hace una explicación biológica, ¿verdad? Como yo no soy en medicina, no me gusta ahondar en esto, pero sí solo que se entienda que dónde ubica la ciencia la capacidad del cerebro para estas habilidades extrasensoriales. Muy bien, aquí en la siguiente lámina tenemos también la alusión del tercer ojo, ¿verdad? Que también el tercer ojo tiene unas lecturas también extrasensoriales de otros movimientos, ¿verdad? Entonces la intuición es una percepción extrasensorial, sexto sentido, y la mujer, el cerebro femenino lo tiene muy desarrollado. Dice, es una percepción extrasensorial, la facultad de conocer, conocimiento adquirido, sin requerir a tanto razonamiento. Entonces es compleja, porque es como si se tuviera a la vista y sin que participe tanto razonamiento. Es instantánea, ¿verdad? No llega al razonamiento, es instantánea. Muy bien, la siguiente lámina, el sexto sentido. Es verdad que las mujeres suelen desarrollar más el sexto sentido, pero tanto hombres y mujeres también lo tenemos. Sigamos en la siguiente lámina. Para ver, bueno, ya hablamos hemos hablado de hormonas, hemos hablado del sexto sentido, hablamos de la intuición, vamos a hablar un poco del cerebro, ¿verdad? El cerebro masculino y femenino, ¿verdad? Estamos en qué somos diferentes y en qué somos semejantes. Las investigaciones revelan que todo cerebro empieza como cerebro femenino. Ahí estamos hablando de la ciencia médica, ¿eh? Se vuelve masculino, es decir, cuando el cigote, está en el útero de la madre, ¿verdad? Empieza, dice, todo cerebro empieza como cerebro femenino. Se vuelve masculino a las 8 semanas después de la concepción, cuando el exceso de la hormona masculina llega. La testosterona, rey de las hormonas masculinas, disminuye el centro de la comunicación y reduce el córtex de la audición, fíjese bien, y hace 2 veces mayor la parte del cerebro que procesa el sexo, ¿verdad? No tenemos culpa, ¿verdad? Es lo biológico, es la información de nuestro ADN. Entonces ahí tenemos una lámina, el cerebro racional y el cerebro emocional. Vamos, en eso son las diferencias que tenemos, que nuestro cerebro es racional, pero ya también dijimos que en el tamaño. Vamos a ver más adelante. En la siguiente lámina, el cerebro humano, en pleno auge de la neurociencia, ¿verdad? Estamos en este siglo. El cerebro es sin duda el órgano del cuerpo humano más estudiado. ¿Quién de los dos, el hombre o la mujer, tiene el cerebro más grande? ¿Para qué aptitudes responde mejor uno que el otro? ¿En qué actividad específica se destacan? Hacia allí apuntó los nuevos estudios de la investigación de la Universidad de Erasmo de Rotterdam, en los Países Bajos, y se fue publicada en esta revista Inteligencia, del cual vamos a ver qué es lo que dice. Vamos a ver, tiene el género femenino, tanto tiene el género femenino como el masculino, existen las mismas cantidades de neuronas en ambos cerebros, ¿verdad? Pero en las mujeres están mucho más juntas e interconectadas. Vamos a ver eso en una lámina. El peso promedio de un cerebro humano es de 1.350 gramos y el hombre es el que lo tiene más grande, la mujer más pequeño. En conclusión, el tamaño impacta muy poco en la inteligencia. Veamos la siguiente lámina. Allí tenemos la lámina que nos dice
que el cerebro posee una sobresaliente agilidad mental. El cerebro, bueno, es una de las maravillas que Dios creó. Habilidad para involucrarse profundamente en la amistad, la capacidad casi mágica para leer las caras, estamos hablando de las mujeres, las caras y el tono de voz en cuanto a emociones y estados de ánimo, y una gran destreza para desactivar los conflictos. Ahí tenemos cómo el estudio demuestra que el cerebro de los hombres está conectado, ¿verdad? Está conectado de una manera más sencilla, y el de la mujer dice está interconectado. Vamos a leer qué dice aquí. El hipocampo es la estructura cerebral implicada en la memoria. Es mayor, igual que los circuitos cerebrales para el lenguaje y la observación de las emociones de los demás. Expresan mayor las emociones y recuerdan mejor los detalles y acontecimientos emocionales. ¿Qué es lo que estamos diciendo? En la lámina anterior dijimos que el cerebro humano, el cerebro del hombre está conectado, ¿verdad? Con la misma cantidad de neuronas, pero el de la mujer está interconectado, es decir, tiene más conexiones, pues, ¿verdad? Entonces, eso le abre un campo diferente de percepción y de mucha actividad. En la siguiente lámina, siempre en medicina, la anatomía del cerebro según el género. Vamos a ver primero el masculino. El cerebro es más grande, aquí son términos técnicos, el córtex es más fino, más materia blanca, amígdalas más grandes, hipocampo más pequeño, ahí estamos hablando de la percepción, ventrículos más grandes, respira más fuerte. Y ahí tenemos la fuente de la información que estoy tomando ahí. En lo femenino, el cerebro más pequeño, el córtex más grueso, que le da esa facilidad de intercomunicación. La materia es gris, en el hombre la materia es blanca y en la mujer la materia es gris, ¿verdad? Amígdalas más chicas, el hipocampo más grande, el que estamos hablando ya de adentro, y ventrículos más pequeños, ¿verdad? Entonces esas son diferencias biológicas. Veamos la siguiente lámina. De acuerdo al equipo de investigación, la dimensión del cerebro o el tamaño del cerebro no implica, fíjese bien, no implica un uso eficiente del mismo. Es decir, que no es más eficiente por ser grande ni es más eficiente por ser pequeño. El estudio demostró que los cerebros masculinos más grandes no son más inteligentes que los cerebros femeninos más pequeños. Ahí tenemos una lámina, ¿verdad? Con las dimensiones, más pequeño el de la mujer, el del hombre más grande. Muy bien, la siguiente lámina. Se sabe desde hace mucho tiempo que los hombres y las mujeres piensan y toman decisiones de diferentes maneras. Además, tienen la percepción del mundo diferente, ¿verdad? Unos leen como hombres con intereses de hombres y las mujeres leemos como mujeres con intereses de mujeres. Los investigadores de la Escuela de Medicina de la Universidad de Indiana, en Estados Unidos, descubrieron aún algo más curioso. Unos estudiantes hicieron este estudio. Dice que las mujeres escuchamos, es decir, hombres y mujeres escuchamos de diferentes maneras. Los hombres procesan los sonidos con un solo lado del lóbulo temporal del cerebro. Ahí tenemos el hombre escuchando. Y ustedes ven que tiene solo un lado, la sombra, lo amarillo, ¿verdad? Mientras que las mujeres usan ambos lados, ¿verdad? Ahí la tenemos en la lámina, ambos lados para escuchar. Entonces, el estudio demostró que las mujeres escuchan mejor los tonos, los sonidos, que son capaces de distinguir muchos sonidos y de escuchar más largo, mientras que los hombres tienen limitaciones en ese sentido. Veamos el siguiente lámina y ahí vamos haciendo ya algunas conclusiones. Tenemos ahí, las mujeres tienen, ¿cómo usan el cerebro las mujeres? Tienen ideas más fluidas,
variedad de intereses intelectuales, son introspectivas, propensas a la ansiedad y a la culpabilidad. Sus emociones, siempre las mujeres, desde el corazón, son positivas, son sociables, son de facilidad de comunicación, son espontáneas, se adaptan a la tensión, ¿verdad? Se manejan las tensiones. Los hombres, ¿cómo usan el cerebro? ¿Verdad? Son ambiciosos, previsibles, obstinados, críticos, condescendientes, fastidiosos, dice aquí, inhibidos, afables, fríos, inexpresivos. Bueno, yo no sé, ¿verdad? Estos son estudios que hacen esta gente. En los hombres, ¿cómo manejan el corazón? ¿Cómo manejan los sentimientos? Son equilibrados, son sociables, alegres, responsables, solidarios y cuidadosos en sus sentimientos. Qué bonito, ¿verdad? Muy bien, veamos la siguiente lámina. Vamos ahí ya aterrizando. Por tanto, existen notables diferencias entre los dos sexos, ¿verdad? En los mecanismos sociales, es decir, los mecanismos de comportamiento, en las unidades cerebrales implicadas. La sociabilidad femenina es más afirmativa, se relaciona más estrechamente con, bueno, términos técnicos, ¿verdad? Con el neocórtex, que son membranas del cerebro. Mientras que la sociabilidad masculina, que es más competitiva y combativa, se relaciona más con las unidades subcorticales, es decir, las asociadas con las respuestas emocionales. Gran parte del conflicto, y aquí como que ya vienen las lecciones, gran parte del conflicto que existe entre hombres y mujeres son debido, óigase bien, son debido a la incapacidad de comprender estas diferencias que son innatas. Las tendencias de su cerebro y sus respuestas físicas a las hormonas que condicionan sus impulsos naturales y el modo de pensar y sentir y comunicarse. Es decir, las hormonas son las que nos hacen tener, actuar y ser diferentes, ¿verdad? La información que tenemos en nuestro ADN. Muy bien, veamos la siguiente lámina. La buena noticia, bendito sea Dios, la buena noticia es que a pesar de estos condicionantes biológicos y estas diferencias, la neuropsiquiatría, la neuropsiquiatra, que es esta mujer, Brizendine, concluye que la arquitectura cerebral no está grabada en piedra. Eso es una buena noticia, ¿sí? Toda la composición cerebral y nuestra información de ADN, hay estudios que dicen que hemos cambiado la información del ADN de acuerdo a la que hemos heredado de nuestros ancestros, ¿verdad? Entonces ella dice que esta arquitectura cerebral no está grabada en piedra. La piedra al nacer ni al final de la infancia, como se creía antes, sino que sigue cambiando durante la vida. En lugar de ser inmutables, que no cambiamos, nuestros cerebros son mucho más plásticos, dice ella, y cambiables de lo que se creían los científicos en las épocas anteriores. Veamos, el cerebro humano, en la siguiente, ya estamos concluyendo, el cerebro humano es también la máquina de aprendizaje más ingeniosa que conocemos. El cerebro humano es la maravilla más grande que puede haber. De modo que la cultura y los principios conductibles que se nos inculcan influyen notablemente en la modelación y remodelación del cerebro. Es decir, la cultura, el lugar que nos rodea, las personas que nos rodean, el aprendizaje, donde vamos. Así la educación, la experiencia y el entorno puede ejercer una influencia conductual y biológica duradera a través de los cambios epignéticos introducidos en el ADN, es lo que les decía anterior. La epignética estudia las modificaciones de los genes que nos heredaron nuestros padres. Estos estudios dicen que han cambiado los genes. En la siguiente lámina, en conclusión, y a pesar de estas pequeñas diferencias,
son, son más las cosas que nos asemejan a los hombres y a las mujeres que las que nos diferencian. Y las que, los hombres y las mujeres, que las que nos... Y nunca olvidarnos que siempre es posible aprender, desaprender y volver a aprender. Aquí tenemos diferencias cerebrales entre sexo, más educación, es igual a ser diferente, de tener diferencias cognitivas, emocionales entre hombres y mujeres. Eso nos va a modular y nos va a enseñar a ser cada día mejores. Muy bien, concluimos ahí esta información para que el profesor nos dé un poquito de Biblia. Gracias. Muchas gracias por esta información que nos ha brindado la profesora Ivania. Yo creo que es basta. ¿Qué podemos decir? El apóstol Pablo dice, y ahora en Cristo no hay ninguna diferencia entre varón y mujer, ¿verdad? Sino que todos somos uno, como originalmente pues el Génesis lo plantea. Aunque hay algunas complicaciones de pasaje que existe la tendencia de malentender lo que el apóstol dijo. Por ejemplo, en el capítulo 11, que es uno de los temas paulinos considerados más complicados, más complejos, o de difícil comprensión más bien, ¿verdad? Y con ciertas apariencias contradictorios, ¿verdad? Porque él primero señala cuando habla en el capítulo 11, quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo. Y la cabeza de la mujer es el hombre. Bueno, y la cabeza de Cristo es Dios. Pero más adelante, él señala, por lo demás, me estoy hablando de 1 Corintios 11, del 11 en adelante, más o menos por ahí. Por lo demás, ni la mujer sin el hombre, ni el hombre sin la mujer en el Señor. Porque si la mujer procede del hombre, el hombre a su vez nace mediante una mujer. Y dice Pablo, y todo proviene de Dios. Como quien dice, ¿para qué van a discutir ese tema? Ahora la profesora nos ha presentado ahí las diferencias. Bueno, y yo creo que la lógica elemental nos tiene que hacer pensar también de esa manera, porque si Dios hizo a la mujer, como se señalaba anteriormente, la ayuda idónea del varón, entonces no le va a poner una cosa igual, porque entonces no sería ayuda. El complemento, ¿verdad? Yo creo que el apóstol Pablo señala en esta argumentación, ¿verdad? Un problema interno en la iglesia de Corintio, un problema que estaba ahí sucediendo, ¿verdad? Entonces, sin embargo, hay otros que sugieren, ¿verdad?, sobre estas interpretaciones de Pablo. Si los dos sexos son diferentes, y de hecho lo son por creación, como lo decía al principio, y por naturaleza, para el apóstol, tal diversidad debe traducirse no más en lo externo. Es decir, como lo señalaba la profesora, somos diferentes. Ya vieron pues que el cerebro, yo pensaba, yo me alegré cuando dijeron que el cerebro del varón era más grande. Yo dije, bueno, pensamos más, pero no, es al revés. Entonces, en realidad este problema que el apóstol trata ahí no tiene que ver con ese aspecto. Más bien, no trata de decir que es que va a poner al uno en dominio del otro. No, simplemente tiene que ver con la vida, ¿verdad?, de la mujer y el varón como complementos.
¿verdad? Y yo creo que de esa manera pues la cosa se soluciona. Eh, la Biblia, el apóstol Pablo y todos los que hablan sobre estos temas, ¿verdad? Hay que ubicarlos en los contextos, ¿verdad? Y tratar de entenderlos dependiendo del contexto que uno los lee. Bueno, y los hombres, como lo señalaba Iván, ya pensamos como hombres, pues, y ahí sí es. Yo no puedo pensar como piensa la mujer. Para yo pensar como piensa la mujer, tendría que parir un hijo, y eso es difícil. Entonces, los hombres vemos como hombres y las mujeres piensan como mujeres. Por eso se habla hoy en día, por ejemplo, lectura desde la mujer. Hombre, si tienen razón, pues los hombres miramos las cosas diferentes. Entonces yo creo que es válido que estos elementos de esta otra ciencia que nos ubican, que nos analizan, que ven las diferencias, bueno, y que nos pueden ayudar a pensar, digamos, hasta a entender los textos que el apóstol plantea en este aspecto. Así que yo felicito a la profesora Ivania por el tema que ha tocado, ¿verdad? Gracias a Dios por su tiempo de investigar y ordenar estas ideas. Así que muchas gracias por ello. Bien. Bueno, diga, profesora. Sí, quisiera concluir algunas ideas que están por aquí todavía en mis láminas. No sé si tenés ahí las láminas. Totalmente de acuerdo con el comentario bíblico, ¿verdad? Que hemos venido abordando desde la antropología bíblica, ¿verdad? Pero quisiera anexar algo jocoso, algo divertido que he encontrado también en las redes para hacer las diferencias y la semejanza. Poner tu micrófono, amor. Entonces, ¿encontraste la lámina, amor? He puesto aquí unas láminas sobre los aspectos diferentes entre hombre y mujer. La que sigue, perdonen ahí el impasse. Ahí, muy bien. Entonces, tenemos ahí que dice, ¿qué hay en el cerebro de los hombres y de las mujeres? Los aspectos diferentes o semejantes, ¿verdad? En el cerebro de una mujer aquí al lado izquierdo hay amor, respeto, hablar, seguridad. En el hombre, en el cerebro del hombre hay sexo, hay licor, hay fútbol, sexo y fútbol de nuevo y televisión. Entonces, son cosas o cosas que en red se manejan para decir qué es lo que tienen ambos en el cerebro, ¿verdad? En el otro lámina a la derecha, la mujer dice tiene ropa a gran escala en su cerebro y el hombre tiene sexo. Y las demás tareas y las demás cosas van ocupando un espacio muy pequeño, ¿no? Veamos la siguiente lámina, ahí he puesto varias para ocupar un tiempito corto para hacer esto rápido, ¿verdad? Y ya vamos a concluir. En esta lámina es lo que las mujeres siempre decimos, ay, estoy gorda, y los hombres están flacos, pero ellos se ven gordos, ¿verdad? De nuevo aquí, que la otra lámina, las mujeres dice que no tiene ropa, pero el hombre con una ropa y él dice, con esto servirá para toda la semana. Es decir, no les importa. No es que no tengan ni puedan comprarlo, es que es un tema que no les interesa. En la siguiente lámina, cómo se bañan los hombres y cómo se bañan las mujeres. Por ejemplo, ahí dice en la escala, en la siguiente lámina, amor, ahí. Ahí tenemos se frotan mucho el termómetro que mide en rojo. Ustedes ven ahí, la mujer se frota todo el cuerpo, bien frotado. El hombre se frota algunas partes nada más y el resto lo hace el agua. Eso es lo que dice la lámina. ¿Cómo hacen las maletas las mujeres y los hombres? La mujer desde
desde un mes antes está planificando qué va a llevar, lo organiza, lo prepara, no le olvida nada, se despierta en la noche para revisar que no se le quede nada, pero el hombre en 5 minutos antes de salir ya metió todo en la ropa. ¿Cómo ven los colores las mujeres y cómo ven los hombres? Entonces los hombres aglutinan los colores más y las mujeres con su agudeza pueden describir una gran variedad de colores. Esto es lo que hemos venido hablando desde la ciencia, ¿verdad? Aquí lo encontramos de manera así divertida. El baño, en la siguiente, el baño de los hombres y el baño de las mujeres, ¿verdad? Bueno, esas son cosas como lo ven, como la sociedad nos ve, ¿verdad? Que las mujeres tienen un montón de cosas para usarlo, mientras que los hombres con una cosa que dice 3 en 1 y ya solucionaron. En la otra lámina la mujer es multitarea, hace muchas tareas a la vez. Todas estas láminas tienen un respaldo científico, mientras que el varón se concentra en una sola tarea. Esas son diferencias, ¿verdad? Que se encuentran que son habilidades, porque concentrarse en una sola cosa es una habilidad. Y también hacer muchas cosas es otra habilidad, todas son positivas. Muy bien, la siguiente lámina. La idea aquí en esta lámina es que todos pesamos y valemos igual, ¿verdad? Que no está más pesado el hombre, ni más pesada la mujer, ni más liviano, ni el valor, ni cosa semejante. Y en la siguiente lámina allí que tenemos, dice, no existe el hombre perfecto, no existe la mujer perfecta. Solo existen hombres y mujeres imperfectos capaces de perfeccionarse. En la lámina anterior, amor. Son hombres y mujeres construyéndose, reconstruyéndose, perfeccionándose, ¿verdad? Completándose el uno al otro. La lámina que está aquí a la derecha, ¿verdad? El hombre y la mujer construyéndose, reconstruyéndose, reparándose, ayudándose a vivir, ¿verdad? Entonces, ese debe ser la mentalidad, reconocer nuestras diferencias, reconocer nuestras habilidades, reconocer lo mejor que tenemos de sí y lo peor que tenemos de nosotros para trabajar en ello, ¿verdad? Así que con la capacidad de autoperfeccionarnos. Ahí en la última lámina, ahí es la conclusión que yo quería dejar en ustedes, un mensaje positivo y como conclusivo a esta materia de antropología bíblica. En la última lámina, amor, la siguiente. La antropología bíblica es integracionista, esto ya lo habíamos dicho. Ve al ser humano, al Adán, ¿verdad? Hombre y mujer, al Adán, como una realidad compleja. Somos realidad compleja juntos, pero con muchas dimensiones, pluridimensional, pero por encima de todo unitaria como unidad psicoorgánica. Es decir, el organismo, la psicología, tienen sus unidades, ¿verdad? Como bien lo hemos dicho. En el Antiguo Testamento se describe al ser humano en una compleja unidad. Es una unidad compleja, ¿verdad? Psicosomática, dinámica y multidimensional, ¿verdad? Y entonces, como el texto lo dice, macho y hembra son dos aspectos complementarios del ser humano, de la totalidad del hombre. Así que, queridos estudiantes y invitados y amigos y amigas, pues quisiera dejar en ustedes este mensaje tan positivo, tan bueno, que somos diferentes pero a la vez semejantes. Tenemos nuestras virtudes, tenemos nuestros defectos, pero Dios nos ha mandado a vivir en uno y en relación, ¿verdad? Así que entonces, macho y hembra, como se dice al inicio, el varón y la mujer, las parejas, a vivir en una relación de 2 en 1. Que el Señor los guarde y los bendiga siempre y que podamos construirnos y reconstruirnos para ser mejores y para vivir mejor. Bendiciones a cada uno. Muchas gracias por esa excelente exposición.
no queda nada más que decirle a todos los que están viendo, están por ver estos videos, que por favor compartan, que sigan nuestra página y den compartir para que podamos llegar a más personas. También los que están interesados en la nueva propuesta educativa del instituto, pueden escribirnos. Nosotros estamos siempre en contacto. Muchísimas gracias. Estén pendientes de los próximos